Esto es Vive en Modo Terapia. Un espacio para pausar el ruido, escucharte y reconectar contigo. Respira profundo, acomódate y quédate. Soy Claudia Segrove y este es tu momento para volver aquí. Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar. Hay maletas que pesan 15 kilos y hay otras que pesan toda una vida. Porque cuando una persona migra no solamente cambia de país, también deja atrás una parte de sí misma. En algún momento de nuestra vida, casi todos conocemos a alguien que se fue. Un hijo, una hermana, un amigo, un vecino. A veces se fue persiguiendo un sueño, a veces buscando trabajo, a veces huyendo de la violencia, del miedo o simplemente porque quedarse ya no era una opción. Migrar nunca significa solamente cambiar de país. También significa aprender a vivir lejos de las personas que amas. Es descubrir que las videollamadas nunca sustituyen un abrazo. Es celebrar cumpleaños por una pantalla. Despedirse de seres queridos a la distancia o vivir con la culpa de no poder estar cuando alguien te necesita. Sin importar cuál haya sido el motivo, pocas veces hablamos de lo que ocurre después, del costo emocional de dejar atrás una parte de la propia vida para empezar de nuevo, porque hay algo que casi nadie dice: migrar también duele. Encuentros con propósitos. Hoy queremos mirar la migración desde un lugar distinto, no desde las estadísticas, no desde la política, ni desde las fronteras, sino desde la salud mental. Porque detrás de cada persona que migra hay una historia. Y detrás de muchas de esas historias hay un duelo del que casi nadie habla. Porque sí, migrar también puede romper por dentro. Porque aprender a vivir entre dos mundos no solo significa adaptarse a un nuevo país, también significa encontrar la manera de honrar el lugar del que vienes mientras construyes un nuevo lugar al que también puedes llamar hogar. Para ayudarnos a comprender este proceso, nos acompaña Adina Rivera Melo Forte, psicóloga clínica, tanatóloga y especialista en migración. Adina, gracias por acompañarnos hoy en Vive en Modo Terapia. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto que hablemos de esto, porque la migración suele contarse desde lo que se consigue. El trabajo, la oportunidad, el nuevo país, pero pues pocas veces desde lo que se mueve por dentro. Y ahí es en donde aparece el duelo tan silencioso. Una persona puede estar feliz con la vida que está construyendo y al mismo tiempo también puede extrañar profundamente la vida que dejó. Las dos cosas pueden ser verdad. Por ejemplo, alguien puede haberse ido por amor y estar felizmente casado, pero llorar después de cada llamada con su familia. Y esa felicidad no borra la pérdida. De eso vamos a hablar. Ay, qué lindo lo que me dices. Y fíjate que es como una dicotomía, ¿no? Como decir, pues, ¿cómo puede habitar dos emociones en una misma persona? Pero es la realidad y pueden convivir muchísimas más. Y eso a veces no se entiende. Entonces, cuando hablamos de migración, casi siempre pensamos en lo que alguien va a ganar. Pero desde la psicología, ¿qué pierde realmente una persona el día que deja su país? Mira, no pierde solamente un país, pierde muchas cosas al mismo tiempo. Te voy a explicar. Pierde, por ejemplo, la cercanía con su familia y con sus amigos, pierde su lengua cotidiana, pierde sus sabores, sus paisajes, sus costumbres, sus colores, sus grupos de pertenencia y muchas veces hasta su estatus profesional. Pero también pierde algo que casi no vemos, la facilidad de saber quién es. Aquí aparece el migrante silencioso, que es quien se fue por voluntad propia, quizás por matrimonio, por estudios, por trabajo o por otras cuestiones también de migrante, y su historia no parece tan trágica, y por eso nadie pregunta, ¿qué te dolió dejar? Te voy a dar un ejemplo. Una profesionista que se muda por el trabajo de su pareja, una mexicana que se casa con un alemán,
Y ella, pues por el matrimonio, se va a Alemania. Pero ella era una gran profesionista aquí en México, ¿no? Y se va y construye una buena vida allá, pero deja de ejercer, pierde su red, ya nadie la reconoce por todo lo que antes era ella profesionalmente aquí o en el lugar en el que del que viene, y no por eso dejó de ser ella. Ahora tiene que aprender a reconocerse sin los espejos que antes se le confirmaban. Y fíjate, lo que nos dices es bien importante porque es como redefinirte en algunas cosas, reencontrarte, reaprender y darte cuenta de que sigues siendo tú, pero desde otro lugar. Y bueno, muchas personas escuchan frases como, pero tú elegiste irte, al menos tienes mejores oportunidades, no tienes derecho a sentirte mal. ¿Por qué? Como sociedad, nos cuesta tanto reconocer que alguien puede haber encontrado un futuro mejor y al mismo tiempo estar viviendo uno de los duelos más profundos de su vida. Bueno, pues porque tenemos la idea equivocada de que si tú elegiste algo, entonces no debería de dolerte. Y eso no es cierto. Yo puedo elegir una oportunidad maravillosa y aún así sufrir por todo lo que esa elección me está costando. El duelo migratorio muchas veces es un duelo desautorizado. ¿Por qué? Porque nadie murió, porque el país sigue ahí, porque puedes hacer una videollamada y quizás hasta regresar. Entonces el entorno piensa, ¿de qué te quejas? Por ejemplo, una joven que consigue una beca que siempre soñó en el extranjero, pero en la noche se sienta sola y aún así extraña hablar su idioma, su cultura, su familia. Si lo cuenta, escucha, pero estás viviendo una experiencia súper increíble. Y si si el migrante recibe algo así, lo que hacen es que aprenden a callar. Entonces, agradecer lo nuevo no obliga a negar lo perdido. Claro. Y el reconocer esa parte también es importantísimo, porque ahí también radica el darte cuenta todo aquello que también es y sigue siendo valioso para ti. Y no también implica no reconocer lo nuevo que tienes, pero hay Claro. muchas cosas que se extrañan y es muy normal. Y viven las dos, justamente. Claro. Vives, por eso hay como esa, ¿no? Esa dualidad de emociones, ¿no? Por un lado, pues sí, lo novedoso, la emoción de haber llegado a un país y el ejemplo que pones de a lo mejor ganar una beca, de ser de los poquitos que lo pudo lograr, de a lo mejor ser la primera en tu familia o el primero en tu familia que ha tenido esas oportunidades, pero por el otro lado, pues también te estás desarraigando, ¿no? Como yo pongo el ejemplo, es como cuando vas a trasplantar una planta, pues lo que tienes que hacer es sacarla de raíz y la mueves y a lo mejor la vas a mover a una maceta más bonita, a otro espacio, pero le va a costar trabajo acondicionarse a ese nuevo lugar. Es algo muy humano esta parte. Y cuando alguien migra obligado por la violencia, por el crimen organizado, por una guerra o porque quedarse significaba poner en riesgo su vida, la migración deja de ser solamente un cambio de país para convertirse en una experiencia traumática. Sí, absolutamente puede serlo. En una migración voluntaria normalmente existe cierto tiempo para imaginar, para planearlo, para despedirse, para dejar todo en orden, ¿no? Y en una migración forzada muchas veces no hay nada de todo esto. La persona sale huyendo, pierde el control sobre su propia historia y su propia identidad. Y su prioridad, pues va a ser sobrevivir. Por ejemplo, no es lo mismo organizar una mudanza porque te vas a ir a estudiar que abandonar la casa de madrugada porque hubo una amenaza. Esa persona que quizás no se pudo despedir, no pudo cerrar su negocio, no pudo explicarle a sus hijos lo que estaba pasando. Entonces, puede haber violencia antes de salir, durante el trayecto y también al llegar. El cuerpo puede alcanzar un lugar seguro y seguir funcionando como si el peligro continuara. ¿A qué me refiero eso? Que aunque tu cuerpo ya llegó al lugar en donde puedes estar más seguro, tu cuerpo
también, ¿sí? Tu mente sigue en Ujú, estado de supervivencia, ujú. como si todavía estuviera corriendo de algo, porque imagínate, llegas a lugares en donde igual y no tienes casa, igual y no tienes comida, no tienes trabajo, tus hijos se quedaron por no sé en dónde, la familia se segrega, ¿no? Entonces, no toda migración forzada produce trauma, pero sí requiere seguridad y acompañamiento antes de exigir adaptación. Claro, porque hay mucho trabajo atrás de eso, mucho, mucho trabajo. Y no solo es correr por tu vida, ¿no? Sino también tienes que trabajar todas aquellas malas experiencias que tuviste hasta poder lograrte poner a salvo. Entonces, Ujú. sí es muy, muy importante el trabajo terapéutico que hay atrás de todo esto. Y hoy vemos miles de discursos que hablan de los migrantes desde la política, pero muy pocos hablan de ellos como personas. ¿Qué pasa cuando una persona deja de sentirse vista como un ser humano y empieza a ser tratada solamente como inmigrante? Bueno, pues lo que pasa es que una palabra empieza a borrar a la persona completa. Dejas de ser Adina, dejas de ser Pedro, dejas de ser María con una profesión, con una familia, con una historia, y te conviertes únicamente en la extranjera o en la migrante, ¿no? Eso puede producir una pérdida muy fuerte de estatus y de autoestima. Te voy a dar otro ejemplo. Alguien que era médico en su país y llega a un lugar nuevo. Mientras logra validar su título, me ha pasado que lo he trabajado, ¿sí? Ujú, Limpiando oficinas. claro. El problema no es ese trabajo. El dolor aparece cuando los demás suponen que eso es todo lo que esa persona es y dejan de mirar su historia, sus capacidades y su formación. Entonces, la integración comienza cuando dejamos de ver una categoría y volvemos a ver a esa persona. Y se siente no vista, Claro. independientemente de que somos más allá de nuestro título, de nuestros diagnósticos, de todo esto, pero es una parte importante de él. Es su para qué, el querer, pues, volver a ejercer o poder ejercer algo que él decidió estudiar. Pues, es quitarle algo muy valioso, aunque sea temporalmente, pero es algo valioso para esa persona, y no tenerlo, pues, representa también un gran duelo. Justamente el duelo, eso es lo que yo trabajo, el migrante silencioso. Hay una frase que muchos migrantes repiten: "Ya no soy completamente de aquí, pero tampoco soy de allá". ¿Qué hace daño, dejar el país o sentir que ese país te dejó a ti? Yo creo que lo más doloroso es sentir que ya no perteneces por completo a ningún lado. Llegas a un nuevo país y eres la extranjera, ¿no? Ujú, Vuelves al tuyo y te dicen, ya cambiaste. Por ejemplo, alguien adopta expresiones del nuevo idioma. Al volver de vacaciones a su país de origen, sus amigos bromean con que ya se cree de otro país, ya está hablando con el otro acentito de por allá. Regresa a su vida cotidiana y ahí sigue preguntándole, ¿en dónde, de dónde eres realmente? Entonces, pareces extranjera en ambos lugares. Al principio, puedes sentirse partida en dos, pero también puedes construir una identidad transnacional, capaz de sostener un yo de allá y un yo de aquí. Entonces tu historia no se partió en dos, tu historia se hace más amplia. Eso es lo que hay que aprender a reconocer. y fíjate, cuando nosotros le abrimos las puertas al migrante con nuestra escucha, creo que eso es oro molido para él. Con simplemente escuchar, ya no pretender más, creo que eso los hace sentirse nuevamente humanos. Y bueno, hay personas que nunca logran hacer el duelo de haber migrado. ¿Es así? Sí, hay personas que se quedan emocionalmente detenidas en el momento de la salida. Como este duelo es parcial, Ujú, el país y las personas siguen existiendo, ujú. siempre queda abierta la posibilidad o la fantasía del regreso. Y además es recurrente. Algo puede volver a activarlo. Por ejemplo, una persona lleva 10 años fuera, pero nunca compra muebles, no hace amistades profundas, y habla de su vida como algo provisional porque el próximo año me regreso. Entonces, su cuerpo vive aquí mientras toda su vida emocional sigue allá.
Entonces, elaborar el duelo no significa dejar de extrañar, sino que la añoranza ya no gobierne cada decisión que vayas dando, que tomes. Y el objetivo es integrar la migración dentro de la propia historia. Integrar la migración dentro de la propia historia. O sea, traer tu mente al aquí y a la ahora, donde estás viviendo y trabajar esa parte de que sí extrañas, pero tu realidad es esta. Ujú. También existe otra presión, la necesidad de demostrar que todo va bien, como si reconocer que extrañas tu país significara haber fracasado. ¿Por qué muchos migrantes terminan ocultando lo que sienten? Muy interesante la pregunta, porque muchos viajan con una mochila que nadie ve. Mm. Y adentro de esa mochila van las expectativas familiares, la deuda, el sacrificio, la obligación de mandar dinero, el miedo de decepcionar, inclusive hasta aceptar a veces que quizás tu decisión no fue la correcta o que te la estás pasando mal, ¿no? O que te está costando trabajo adaptarte. Por ejemplo, un hombre que trabaja jornadas súper largas, que apenas logra pagar una alquiler de una habitación, Ujú. a veces come muy poco para poder enviar dinero, pero cuando llama a su familia, acomoda el fondo de la videollamada, ¿no? Sonríe y le dice a su familia que todo está perfecto. Quizás porque no quiere preocuparlos, ni que piensen que fracasó, o quizás no les va a decir que le está costando muchísimo trabajo y él vive más precario para poderle mandar dinero a los demás, ¿no? Pero sostener esa imagen pesa mucho. Sí, Entonces, a claro. veces la primera intervención terapéutica es abrir un espacio donde pueda decir, esto no está siendo como yo imaginé, sin que esa verdad borre la valentía de todo lo que sí ha podido lograr. Como decir, bueno, pero tú eres el que estás mandando el dinero a tu familia. Y qué padre, qué logro. Sí, no solo eso, también ahora me pongo a pensar en los migrantes de Estados Unidos, a todo lo que se están enfrentando con todo este tema del odio que hay, del ICE, de todo lo que ha pasado, pues es que no solo viven con la precariedad para mandar más dinero, sino también, como decimos, a salto de mata y escondidos todo el tiempo. Desde tu experiencia clínica, Adina, ¿cuál es la herida emocional que más se repite en las personas migrantes? Mm, bueno, la herida que más encuentro es la de no pertenecer. Y ligada a esta también está la de la sensación de tener que demostrar todo el tiempo que se merece estar ahí, que trabaja más, que habla bien, que no molesta, que aporta. Todo eso de verdad es agotador. Por ejemplo, una mujer que emigró por matrimonio tiene su pareja, tiene estabilidad, desde afuera parece que no le falta nada. Eso se da mucho. Pero ¿qué crees? Que también perdió su red, aún no puede trabajar y siente que su identidad quedó reducida al de ser la esposa de, y ese es el migrante silencioso. Funciona, resuelve, parece adaptado, pero por dentro llora en silencio, a veces hasta en otro idioma. Entonces en terapia buscamos que vuelva a sentirse alguien y no solamente alguien que debe de probar su valor. Qué doloroso, verdaderamente. Y es que muchos lo ven, mira, yo trabajo con migrantes de todo tipo, ¿no? Los que están Ujú. por estudios, por trabajo, por matrimonio o por otras situaciones, como ya he mencionado, pero cuando de repente nosotros nos enteramos así de: "Ay, mi amiga se va a vivir a Londres", no sabemos todo lo que enfrenta esa persona, aunque haya sido padrísima la experiencia, que se ganó una beca, primer lugar y todo, llegar a un nuevo lugar y bueno, Londres te estoy diciendo algo más facilito, pero bueno, Egipto, tengo Sí. pacientes en Egipto, tengo pacientes en Arabia Saudita, ¿no? Mexicanos que se han ido para allá, ¿no? El idioma, la adaptación, la cultura, la religión, la comida, las reglas, la estructura, el orden, dejas todo. Y entonces, aunque suene como una gran oportunidad, porque los que nos quedamos acá decimos: "Ay, qué padre que fulanito se fue", mientras yo tengo a los pacientes sentados aquí tratando de ver qué pasa con su identidad. Muchas personas llegan a otro país cargando no solamente la nostalgia, también con el miedo de ser rechazadas, el racismo, la discriminación o a tener que demostrar todos los días que merecen estar ahí. ¿Qué impacto tiene vivir bajo esa presión constante?
Pues tiene un impacto enorme porque la persona vive casi todo el tiempo en alerta. Empieza a vigilar cómo habla, cómo se viste, si su acento incomoda a otros, si entendió bien un trámite, una instrucción o si una mirada fue de rechazo. Estás en hipervigilancia. Por ejemplo, una persona indocumentada, por ejemplo, puede sobresaltarse cada vez que ve a la policía y pasar noches sin dormir por miedo a ser deportada. Y esa presión sostenida puede aparecer como con diferentes signos, ¿no? Como de ansiedad, de insomnio, de estar muy irritable, presentar a tener dolores físicos, con agotamiento. Y cuando se acumula la precariedad, la soledad, el miedo legal y muchas veces la separación forzada y la falta de oportunidades, en situaciones extremas puede aparecer lo que conocemos como el síndrome de Ulises, que te voy a decir que es el síndrome de Ulises. Es un cuadro de estrés crónico y múltiple que ocurre cuando las exigencias que enfrenta el migrante son tan fuertes y tan intensas y tan prolongadas que rebasa sus recursos para afrontarlas. Entonces puede expresarse con tristeza, con ansiedad, con insomnio, con dolores de cabeza, con tensión en el cuerpo y nuevamente vuelve a aparecer y el cansancio extremo, como lo he comentado, ¿no? Entonces, no es simplemente estar triste, ni significa necesariamente que tengan un trastorno mental. Y aquí hay que ser muy claros, no siempre es que el migrante no pueda adaptarse. A veces está respondiendo a un entorno que realmente lo discrimina y lo mantiene inseguro. Pasa cuando los hijos de los migrantes ya no se sienten del país de sus padres, pero tampoco son completamente aceptados en el país donde nacieron. Ay, me encanta esta pregunta porque justamente estoy trabajando con alguien así. Te cuento, mira, viven una doble exigencia muy complicada. En su casa pueden sentir que si adoptan el otro idioma del país al que llegaron, ¿no? El acento o las costumbres del país de donde nacieron, están traicionando a sus padres. Y afuera pueden recibir el mensaje de que nunca serán completamente de ahí. Por ejemplo, un adolescente que llega a Estados Unidos, ¿no? Y que nace en Estados Unidos. Su papá es gringo, su mamá es mexicana, ya el niño nace en Estados Unidos, ¿no? Entonces, habla con el acento local entre sus amigos y con el acento familiar en su casa. Y eso te lo estoy poniendo en facilito en inglés, pero imagínate que de repente sea otro idioma. Imagínate que sea alemán, otra vez me voy a que se me hace como un idioma más complicado. Imagínate tú tener que estar hablando alemán porque lo estás aprendiendo porque ahí naciste y tus amigos y tu vida y tu entorno y de repente llegas a tu casa y pues tienes que hablar español o tu mamá nada más te habla en español y nada más se entienden en el español porque la mamá que se fue a migrar allá pues no habla el alemán. Entonces, sus padres temen que esté olvidando sus raíces, mientras que en la escuela todavía lo tratan como, el extranjero o por su apellido, o por cómo se ve en sus rasgos físicos también, ¿no? Muy propios de los lugares. Entonces, parece que debe de elegir, pero no tendría que hacerlo. Lo saludable sería ayudarle a construir una identidad bicultural, ser dos mitades incompletas. Es una identidad entera formada por más de una historia. Y a mí me gusta como trabajar esto porque para que vean que tienen pues una parte también bien bonita de la vida que es vivir entre las culturas. Pero muchas veces también se pueden topar con exigencias de la propia familia de en esta casa nada más se habla español, pero pues nació allá y entonces pues hablan con un acento diferente. Entonces imagínate integrar eso en niños o en adolescentes, ¿no? Vivir entre dos mundos, como decimos. Adina, me gustaría que nos dieras un mensaje para todas las personas que hoy viven lejos de su país. Y también para todas aquellas que todos los días esperan el regreso de alguien que aman. Ay, qué lindo. Pues mira, a quien migró, yo le diría, acuérdate que no estás fallando porque extrañas, ni eres desagradecido por algunos días que no puedas con todo. Puedes amar el lugar que dejaste y también construir una buena vida en donde tú estás ahora. Por ejemplo, puedes preparar la comida de tu país en un domingo, puedes llamar a tu mamá y también puedes llorar un poco. Y después puedes salir a encontrarte con tus nuevos amigos y disfrutar todo lo que tienes allá genuinamente, sin culpa, sin remordimiento, porque acuérdate que una emoción no cancela a la otra. Y a quien espera, yo les diría otra cosa, no conviertas el amor en culpa. Acompañar
no es pedirle que regrese ni exigirle que esté feliz. Quizás simplemente sea escuchar y permitir que ambos puedan cambiar, porque la distancia transforma los vínculos, pero el cariño puede aprender otra manera de estar también. Ay, qué lindo lo que nos dices, claro. Puede aprender una forma de estar diferente, pues sí. Hay padres que pasan años sin abrazar a sus hijos, abuelos que conocen a sus nietos únicamente por videollamada, parejas que viven separadas durante años. ¿Qué consecuencias emocionales tiene una migración prolongada sobre los vínculos familiares? Bueno, la familia también migra, ¿eh? Incluso la que se queda. ¿Por qué? Porque los ritmos cambian y cada quien aprende a vivir sin la presencia cotidiana del otro. Pero entonces aparece la culpa, la tristeza, el enojo, la sensación de perderse momentos irrepetibles. Por ejemplo, una mamá que lleve años trabajando fuera para sostener a sus hijos, pero hablan todos los días. ¿Pero qué crees? Ella no estuvo en su primer día de la escuela, no los pudo abrazar cuando se enfermaron, y al reencontrarse, se aman, aunque también necesitan conocerse de nuevo, porque la distancia hace que volvamos a necesitar el reconocernos. La tecnología ayuda mucho en estos tiempos, pero nunca jamás va a reemplazar un abrazo. Y si el migrante vive pegado al teléfono, puede terminar estando sin estar, porque no está allá, pero tampoco está habitando su nueva vida, ¿no? Entonces, lo sano es conservar el vínculo sin dejar el presente en pausa. Eso es muy importante porque como que pones en pausa una y luego no sabes ni cuál, la de allá o la de acá. Sí, qué fuerte. Y de verdad hasta se me hizo un nudo en la garganta cuando dijiste eso, ¿no? O sea, de la mamá, de que pues sí, sabe que ya entró a la escuela, pero no le pudo dar un abrazo. Sabe que el dinero que está mandando está sirviendo para que puedan tener una mejor educación, pero pues no puede vivir sus logros. Adina, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a mirar la migración desde un lugar del que pocas veces se habla, el de las emociones. Hoy entendimos que nadie cruza una frontera siendo la misma persona que era antes de partir, que detrás de cada historia de migración hay pérdidas, despedidas, culpa, esperanza y una profunda necesidad de volver a sentir que se pertenece a algún lugar. Gracias por recordarnos que reconocer ese dolor no hace más débil a quien migra, lo hace más humano y comprenderlo también nos hace una sociedad más empática. Gracias a ti, Claudia. De verdad, muchas gracias. Para mí era muy importante ponerle palabras a algo que muchísimas personas viven sin saber cómo nombrarlo. Migrar requiere de coraje, sí, pero el coraje no va a eliminar nunca el dolor, ¿no? Imaginémonos a alguien que puede brindar por su primer logro en un nuevo país y esa misma noche extrañar la mesa de su familia, las cenas con la gente, los cumpleaños, las celebraciones. Esa mezcla no es una contradicción, es parte de la experiencia migratoria. Podemos llevar un país en la piel y una despedida en el alma, y aún así, echar raíces en otro lugar. Cuando el duelo migratorio se escucha, se acompaña y se integra. Deja de ser solamente una pérdida y también puede convertirse en una parte muy valiosa de nuestra transformación. Ahora que fue el Mundial, no sabes, los mexicanos en todos lados del mundo, cómo de verdad lloraban, pero de verdad con lágrimas y todo, o sea, de llorar, de decir, estoy viendo en la tele, en las noticias, en los videos y todo, la fiesta que se traen en México, pero cómo lo vivimos tan increíble los de aquí. Imagínate ser mexicano y estarlo viviendo en otro lugar. Y así como te estoy diciendo una parte bonita y positiva de cómo los mexicanos alrededor del mundo estuvieron extrañando a su México lindo y querido en esta parte, también imagínate cuando tú estás en otro lugar y tu país está en guerra, en problemas, sufrió un terremoto o te enteras de otro tipo de noticias, ¿no? Igual se viven, pues no tan en lo positivo, pero imagínate la angustia. Entonces ser migrante pues es complicado y merece mucho respeto, pero también necesita mucho acompañamiento. Fíjate que usaste una palabra lindísima que es respeto y que se nos olvida muchas veces. Aprendamos a ver al otro desde esa empatía y desde ese lugar de pensar que a lo mejor
en algún momento nosotros o alguien cercano a nosotros puede estar en esa posición. Y que no se nos olvide tampoco que cuando de repente le decimos a alguien de manera despectiva o con enojo, con carga, que es de otro lugar, no olvidar y ser empáticos con que esas personas están viviendo lo propio, y que quizás no les está siendo fácil. Muchísimas gracias, Adina. Muchas gracias a ti, Claudia. Un placer. Hay quienes creen que migrar consiste en cambiar de dirección, pero muchas veces también significa cambiar para siempre. Porque una persona puede aprender otro idioma, acostumbrarse a nuevas calles, construir una nueva vida, pero eso no significa que deje de extrañar el lugar donde empezó su historia. Hablar de salud mental es reconocer esos duelos invisibles, los que no aparecen en un certificado, los que nadie pregunta, los que muchas veces se viven en silencio. Quizá después de escuchar este episodio, entendamos que detrás de cada persona migrante hay mucho más que una maleta. Síguenos en @tuterapiamx y en @vive-en-modo-terapia. Si buscas acompañamiento profesional, agenda tu sesión en www.tuterapia.com.mx. Vivir en modo terapia también es entender que reconocer los duelos que no siempre se ven nos convierte en una sociedad más empática. Gracias por darte este momento. Recuerda, pausar también es parte del proceso. Soy Claudia Segrove y fue un placer acompañarte. Si este episodio resonó contigo, suscríbete, compártelo y envíanos tus preguntas o historias. Nos escuchamos muy pronto. Cuídate y vuelve a ti. Vive en modo terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar.